Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos y en el día de hoy finalizaremos con los criterios, conocimientos necesarios para realizar una navegación. Vimos ya en videos anteriores todo lo relacionado con círculos máximos, círculos mínimos, coordenadas, línea ortodrómica, línea loxodrómica, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, cartas de navegación visual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque estos son los principios a tener en cuenta cuando nosotros vamos a realizar una navegación. Sin embargo, existen, como dijimos en el último video, condiciones de vuelo visual, condiciones de vuelo instrumental. Y de acuerdo a eso existen reglas de vuelo visual y reglas de vuelo instrumental. No es lo mismo decir condiciones de vuelo visual a las reglas que tienen que acatarse para que este mismo vuelo se lleve, ¿sí? Entonces, existen cierto tipo de condiciones y en base a esas condiciones las reglas que aplican. Primero que nada familia, hemos de decir nuevamente que navegación reúne, todos los principios que hemos visto de meteorología, aerodinámica, estabilidad y control, y todo esto va enlazado en el video del día de hoy. ¿Por qué? Porque aquí también vamos a introducir los procedimientos de altimetría. Tenemos cierto tipo de condiciones de vuelo según tanto el peso que habíamos visto de la aeronave en relación a las tablas, de performance que también vimos anteriormente y cómo esto afecta al rendimiento de la aeronave y cómo en base a esto se desarrolla el vuelo. Bien, vamos a empezar diciendo que las condiciones de vuelo visual, como su nombre mismo lo dicen, son cierto tipo de condiciones que son capaces de facilitar, de favorecer el desarrollo de un vuelo. ¿De qué tipo? Ya sea observado, o observado y a la estima. ¿Por qué? Porque decíamos que teníamos una mezcla entre un vuelo observado y a la estima, que es comúnmente como se hace actualmente. Sin embargo, todavía siguen existiendo cierto tipo de vuelos, que se hacen únicamente de forma observada. ¿Qué tipo de vuelos nos referimos? Principalmente tipo de vuelo que se realizan haciendo uso de planeadores, ya sea aeronaves planeadores o pueden ser tipo de planeadores en alas delta. Esto, ya va enlazado un poquito más a operaciones de planeadores, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuándo decimos que nosotros tenemos condiciones de vuelo visual? Decimos que nosotros tenemos condiciones de vuelo visual cuando somos capaces de apreciar el terreno. Y además, recordemos que el avión se encuentra en el aire. Por lo tanto, debe de haber una cierta cantidad de visualización con el terreno mientras yo me encuentro en el aire. Recordemos que tenemos en los alrededores de un aeródromo, una ciudad, elevaciones montañosas, también edificaciones y todo tipo de posibles obstáculos que podemos llegarnos a encontrar. Según esto, se esclarecen y se establecen cierto tipo de altitudes mínimas a las cuales yo debo de ser capaz de tener visualización para poder realizar mi vuelo. ¿En base a qué? Recordemos familia, cuando vimos en meteorología, veíamos los distintos niveles de condensación, la humedad, la precipitación, etcétera, 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 que eran condiciones que reducían la visibilidad en tema de distancia que yo puedo ser capaz de observar. No es lo mismo la distancia que yo soy capaz de observar a que yo me refiera a la distancia que puedo observar en base a la altura que yo me encuentre. Ya lo vamos a ver mucho mejor esto cuando vayamos al simulador. Sin embargo, hagamos cuenta que esto sería casi como hablar de un teorema de Pitágoras, ¿ok? Tenemos un triángulo rectángulo, por poner un ejemplo. No es lo mismo hablar del lado más largo a que hablar de la hipotenusa, ¿ok? Entonces, en este sentido es importante diferenciar estos dos conceptos. ¿Por qué?
Porque en este caso, en zonas, lugares donde se establece control de vuelo para las aeronaves, es decir, un espacio aéreo controlado, no se deberá volar con una visibilidad menor de 5 kilómetros, es decir, 5.000 metros, ¿sí? Y con un techo de nubes de 2.500 pies, ¿ok? Eso es base y es la clave para todo. Ahora, esto dependiendo de la zona, dependiendo también de las condiciones meteorológicas, puede llegar a variar. Este mínimo nunca tiene que ser inferior. Sin embargo, su alcance, ¿sí?, visual, cambiando de condiciones de vuelo visual a condiciones de vuelo instrumental, puede variar precisamente entre los 5.000 metros o 5 kilómetros a 8 kilómetros de visibilidad u 8.000 metros. Menos de esa cantidad de visibilidad son condiciones de vuelo instrumental. Esto ya directamente esclarecido según las operaciones que nosotros vayamos a realizar. Igualmente recordemos que el techo de nubes se mide en relación a la elevación que se encuentra el aeródromo. No es lo mismo decir 2.500 pies sobre el terreno que decir 2.500 pies sobre el nivel medio del mar, porque esto puede tener lógica en algunos casos como no puede tener lógica en muchos otros. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de 2.500 pies a nivel medio del mar, ¿sí?, teniendo en cuenta que el aeródromo se encuentra a 8.500 pies, por poner un ejemplo. Entonces no tiene relación. Ahora, esto es importante tener en cuenta porque son los dos criterios mínimos a tener en cuenta, sí, perdón que lo recabe una y otra vez, pero es muy importante y es así. ¿Por qué? Porque en relación a la visibilidad que yo puedo tener, no solamente va las nubes, ¿sí?, o humedad presente, sino también va el tema de las precipitaciones. Pueden haber incluso formaciones de humo, ya sea por fábricas, ¿sí?, o agroindustrias que pueden haber en los alrededores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la visibilidad es un tema en general, ¿ok? Independientemente de las condiciones meteorológicas, esas son las condiciones que yo debo de tener para un vuelo visual, como mínimo. Ahora, en una zona de vuelo, ¿sí?, no controlada, lo mínimo que se tiene que tener son 2.000 pies, ¿sí?, de techo de nubes y un mínimo de 2.500 metros. Sin embargo, obviamente se tiene que buscar tener una mayor visibilidad, lo más posible. Por eso es casi, digamos, difícil a imposible que las condiciones de vuelo se lleguen a dar precisamente, o el vuelo se llegue a dar en este tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque la aeronave recorre una gran cantidad de espacio en un periodo corto de tiempo. ¿Por qué? Por el tema de la velocidad. Entonces, mientras yo más me vaya alejando, me puedo ir acercando a una capa de nubes o quedarme sin visibilidad, y es muy peligroso en estos casos, teniendo en cuenta que el vuelo se va a llevar a cabo de forma visual. De forma instrumental existen instrumentos precisamente, como ya vimos, de tipo radioeléctrico para la ubicación y la navegación segura, ¿sí?, de la aeronave y su tripulación para llegar a su destino como para salir de su aeropuerto de origen. Y eso es importante dejarlo en claro, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos aquí a irlo escribiendo, ¿ok? Bien. Ahora, teniendo en cuenta esto, familia, aquí tenemos las condiciones. Estas en relación al techo de nubes, above ground level, ¿ok?, sobre el terreno. Y tenemos la condición de visibilidad, que somos capaces de apreciar, ¿ok?, la cantidad de distancia en terreno, ¿sí?, en el horizonte, que somos capaces de apreciar. RBR, ¿qué quiere decir? En relación a la vista del observador, lo que yo como piloto soy capaz de observar, la distancia de terreno que soy capaz de observar con mi propia visual. Ahora, tenemos en este caso, familia, recordemos estas condiciones, ¿sí?, para llevar a cabo como mínimo, ¿sí?, un vuelo. Sin embargo, aquí entran muchos más factores que ahora vamos a ver.
El primero y más importante de todos estos es tener en cuenta lo que hablamos en un video anterior, que sobre las ciudades no será lo mismo volar que sobre llanuras, sobre lagos, sobre ríos o incluso sobre el mar. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio de este video, existen cierto tipo de obstáculos distintos que nos vamos a poder encontrar. Entonces aquí parten otros principios y otros conocimientos, principalmente que son 3. ¿Ok? Bien, el primero y más importante de todos es que, como mencionamos en un video anterior, sobre ciudades, pueblos, ¿sí?, aglomeraciones de gente, no se deberá volar por menos, ¿sí?, o por debajo de los 1500 pies sobre la elevación más alta. ¿Ok? Esto aplica tanto para ciudades y aplica también como para terreno montañoso. Y ahora vamos a ver el por qué. Primero que nada, en relación a las edificaciones, porque si yo me encuentro volando 1500 pies sobre el terreno, y por poner un ejemplo, yo me encuentro en una zona donde existen demasiadas edificaciones. Por poner un ejemplo, en New York, Estados Unidos, existen elevaciones bastante altas. Por ejemplo, en esta ciudad existen edificaciones que pueden incluso llegar a alcanzar los 100 metros de altura. ¿Ok? Y por lo tanto existe ese riesgo de que la aeronave pueda estar volando al mismo nivel o incluso por debajo. Y sabemos que si eso llega a pasar, puede haber un accidente, un incidente. Entonces es importante, ¿ok?, tener esa separación vertical. De modo que si esta es mi edificación, ¿sí?, voy a ponerlo de esta forma. Si estas son mis edificaciones, ¿ok?, mi aeronave tendrá que tener una separación de como mínimo 1500 pies sobre la elevación más alta, ¿ok? Pero también somos conscientes que en todo momento nosotros nos estamos moviendo, valga la redundancia. Por lo tanto, ¿qué puede pasar? Puede que en un costado, ¿ok?, exista una edificación incluso más grande. Por lo tanto, no solamente se esclarece un límite vertical, sino también un límite lateral alrededor de la aeronave, a 360 grados de la aeronave. Por lo tanto, si mi aeronave está aquí y yo estoy volando sobre la elevación más alta, yo también tendré que tener en cuenta que esta elevación sea la más alta, sí, pero también que ésta se encuentre en un radio de 600 metros alrededor de la aeronave. Por lo tanto, suponiendo que aquí existen 550 metros, ¿ok? 600 metros sería por aquí. Sea como sea, esta elevación o esta edificación queda dentro del radio de la aeronave. Por lo tanto, aunque es capaz de sobrevolar este edificio, ¿sí?, con la separación ideal que se necesita, este edificio de acá ya no tendría una separación correcta con la aeronave. Por lo tanto, vuelvo y repito, la aeronave tendrá que volar sobre ciudades, elevaciones montañosas, pueblos o aglomeraciones de gente sobre los 1500 pies de la elevación más alta en un radio de 600 metros alrededor de la aeronave. ¿Ok? Dejando eso esclarecido, como decíamos, esto es exactamente lo mismo para las elevaciones. ¿Por qué? Porque acordémonos que existen condiciones de turbulencia, ondas de montaña, etcétera, 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 que pueden, además del terreno, llegar a afectar la condición de vuelo de la aeronave y por ende la seguridad no solamente de la aeronave, sino de nosotros como tripulantes y quienes nos acompañen, es decir, los pasajeros, ¿ok? Bien,
Vamos a dejarlo escrito aquí. 1500 pies. Bien. Aquí ustedes saben que son 1500 pies sobre la elevación más alta, ¿ok? Dejémoslo ahí, en un radio de 600 metros. Ahora, en el caso de encontrarnos alejados de las ciudades, nosotros somos capaces de volar a una menor altitud. Sin embargo, ¿sí? Esta debe de hacerse igualmente a una determinada separación. Y esta separación no deberá ser inferior a los 500 pies, ¿ok? ¿Sobre qué? Sobre donde nos encontremos, ya sea, como decíamos, el mar simple y sencillamente es nivel medio del mar, serían 500 pies. Si es, por ejemplo, una llanura grande, pero en una determinada elevación, pues se le deberían agregar 500 pies de separación con el terreno, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso pueden haber cierto tipo de condiciones, de situaciones que nos obliguen a descender. Por ejemplo, que una carretera no pueda ser muy visible, aunque es muy difícil. A lo mejor una línea de árboles, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso esto puede aplicar a vuelos del tipo recreativos, como vuelos de bautizo. Pero precisamente esta será la altura mínima que se deberá de respetar. ¿Ok? En todo momento estamos hablando de altura. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros tengamos una correcta separación con el terreno. Entonces, esto aplica sobre valles, ríos, lagos y el mar. Bien, ahora vamos a ver un tercer y último criterio en relación a la seguridad. Todo esto es para garantizar la seguridad del vuelo en todo momento. ¿Por qué? Porque precisamente al encontrarnos a una correcta separación de todo lo que nos rodea, la aeronave no se va a ver involucrada en un incidente o accidente. Y eso aplica precisamente, retomando, a las elevaciones montañosas. ¿Por qué? Porque en este caso, no solamente como veíamos aquí en las ciudades, tenemos que tener una correcta separación vertical, sino que también una correcta separación horizontal o lateral de la aeronave, ¿ok? Entonces, aquí en cambio debe haber una separación de 300 metros como mínimo lateralmente cuando yo me encuentro realizando una navegación o un vuelo rodeado de elevaciones montañosas. Por factor de conversión, estos 300 metros son igual a 1000 pies, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esta separación? Volvemos al tema de las turbulencias y ondas de montaña. Si yo me encuentro realizando una navegación, un vuelo, un circuito, dependiendo, ¿ok?, de dónde se encuentre mi elevación montañosa y de dónde yo me encuentre, si yo voy al hecho de que estoy volando cerca de la montaña, puedo verme atraído por todo este tipo de turbulencias, por todo este tipo de factores ligados al viento. Y esto, por ende, también compromete la seguridad del vuelo, la aeronave y sus ocupantes. Así que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Esto aplica, nuevamente, para la separación lateral entre las elevaciones montañosas, ¿ok? Bien. Ahora, dejando en claro, ¿sí?, estas reglas mínimas, digamos así, de cierta forma, de separación con el terreno y con los objetos, podemos pasar, ¿sí?, con lo que sería el vuelo crucero. A ver, habíamos esclarecido nosotros cuando vimos todo el tema de altimetría, ¿sí?, que nosotros podíamos hacer un vuelo sobre los niveles de vuelo o sobre las altitudes de vuelo y por lo tanto sobre los niveles de transición y las altitudes de transición, ¿ok? Decíamos que las altitudes de transición, sí, cuando se realiza un vuelo por debajo, son normalmente navegaciones locales.
Mientras, ¿sí?, que cuando nosotros volamos sobre el nivel de transición es para vuelos largos, ¿sí? ¿Por qué decíamos esto? Porque, por ejemplo, podemos realizar un vuelo, ¿sí? Nuestro aeropuerto, y todo esto lo vamos a continuar viendo, nuestro aeropuerto principal puede encontrarse aquí, pero pueden haber varios aeródromos alrededor del aeropuerto, ¿ok? Y estos están dentro de su nivel de transición. Mientras que yo puedo tener un aeródromo en esta zona, ¿sí? Igual, rodeado de varios aeródromos, pero, ¿sí?, que su nivel de transición, pongámoslo por ejemplo, sea mayor. Entonces, si yo vuelo de este lugar a este lugar, todo esto ya lo vimos en procedimientos de altimetría. Así que los invito a que vayan a visitar los videos relacionados con los instrumentos de vuelo de la aeronave, ¿ok? Bien, sabemos que aquí tenemos que tener una determinada configuración altimétrica y los motivos en D y el porqué de esto, ¿ok? Sin embargo, si yo realizo, por poner un ejemplo, de un vuelo de este aeródromo, luego hacia este aeródromo, y así voy cambiando sucesivamente mis navegaciones y retorno a mi aeropuerto de origen, yo no he salido, ¿sí?, de el centro de control del aeropuerto principal. Y por lo tanto, si yo no he necesitado cambiar mi configuración altimétrica, a lo mejor precisamente por temas meteorológicos dentro de la misma zona sí, pero no por cambiar de zona, ¿ok? Y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Precisamente porque dependiendo del tipo de operación que yo voy a realizar, ¿sí?, no solamente de eso, sino hacia dónde se encuentre mi aeropuerto de destino, ¿sí?, por dónde yo voy a volar, voy a tener que escoger una determinada altitud o altura, ojo, altitud o altura, a la que yo voy a realizar este vuelo, ¿ok? ¿Cómo? Nosotros en aviación tenemos algo que se conoce como la regla pi, ¿ok? Si vamos a lo que nos enseñaron en el colegio, ¿qué es pi? La circunferencia, ¿sí?, de un círculo como tal. Entonces, si vamos a aplicar esto al movimiento de la aeronave, yo sé que la aeronave puede moverse, ¿sí?, 360 grados, 180 por izquierda y 180 por derecha. Por lo tanto, aquí tendría yo 0 o 360 y acá tendría yo 180, ¿ok? Bien, cuando nosotros precisamente estamos hablando de condiciones de vuelo, las condiciones de vuelo van a ser un factor crucial. ¿Pero por qué es esto? No solamente por un factor de seguridad, sino también por un factor operacional. Y ahora vamos a ver por qué. En este caso, familia, recordemos que para navegación nosotros tenemos en cuenta el norte magnético de la aeronave, ¿ok? ¿Por qué, familia? Porque el norte magnético es hacia donde va a apuntar, ¿sí?, mis instrumentos y principalmente mi brújula, que es mi principal sistema de orientación, ¿ok? Obviamente refiriéndonos a sistemas de orientación básicos. Recordemos que estos son principios básicos aeronáuticos, ¿ok? Ahora, también en relación a eso, se mide la diferencia entre el norte magnético y el norte verdadero del planeta, es decir, donde se encuentra el eje de rotación del planeta, ¿ok? Y en base a eso se hace una corrección, y eso lo vamos a ver a futuro, cuando lo veamos todo esto aplicado a la práctica. Sin embargo, nosotros teniendo en cuenta, ¿ok?, la navegación
hacia donde nos vamos a realizar y por ende el norte magnético del planeta, vamos a dividir 180 grados por izquierda y 180 grados por derecha, ¿sí?, el desplazamiento de la aeronave. Según eso, yo tengo mi lado izquierdo, ¿sí?, o left, y tengo mi lado derecho, o right, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si mi aeronave se encuentra volando dentro de toda esta zona? Desde los 0 grados, ¿sí?, o 360 grados hasta los 179 grados, ¿ok? Pasa que mi aeronave se ve obligada a volar, ¿sí?, en altitudes impares, ¿ok? Altitudes impares. ¿Qué quiere decir? Simple y sencillamente quiere decir que voy a estar volando 1000 pies, 3000 pies, 5000 pies, 7000 pies, 9000 pies, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar en el lado izquierdo? ¿Sí? Desde los 180 grados hasta los 359 grados. Voy a volar, ¿sí?, en altitudes pares. ¿Qué quiere decir? 2000 pies, 4000 pies, 6000 pies, 8000 pies, 10000 pies, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto es importante tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo que yo me desplace desde un aeropuerto a otro en este sentido y que después lo haga en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque aplicando esta lógica, primeramente, sería mi primer vuelo en una altitud impar y de regreso en una altitud par, ya sea por arriba de mi altitud anterior o por debajo. ¿Por qué se hace esto principalmente? Con el objetivo de evitar colisiones frontales entre las aeronaves. ¿Por qué? ¿Qué pasa si mi aeronave se encuentra volando con la separación del terreno a una cierta altitud por encima del nivel de transición y otra aeronave que viene en el sentido opuesto vuela a la misma altitud? En algún momento va a ocurrir una catástrofe. Por lo tanto, ese es el objetivo de establecer estas reglas de vuelo como tal. Ahora, esto tiene una variación. ¿Variación por qué? Recordemos que tenemos dos tipos de condiciones de vuelo y también tenemos dos tipos de reglas de vuelo. Ahora estamos hablando de las reglas de vuelo visual. En estos casos de números cerrados, las altitudes para números cerrados, ¿sí?, son altitudes que se deberán escoger para vuelos del tipo instrumental, ¿ok? En cambio, para vuelos que se vayan a realizar bajo reglas de vuelo visual, se le deberá agregar 500 pies a la altitud de vuelo escogida, ¿ok? Por lo tanto, yo para volar voy a volar a 1500 pies, 3500 pies, 5500 pies, 7500 pies, 9500 pies del lado derecho. Es decir, desde 0 hasta 179 grados. En cambio,
de 180 a 359 voy a volar 2500 pies, 4500 pies, 6500 pies, 8500 pies, 10500 pies, etcétera, 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 bajo reglas de vuelo visual. Bajo reglas de vuelo instrumental vamos a volar únicamente con números cerrados, es decir, con altitudes exactas, ¿ok? Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, además de esto, familia, nosotros tenemos cierto tipo de reglas, ¿sí?, de los lugares en los cuales nos encontramos volando, vamos a volar, ¿sí?, o queremos volar. ¿Por qué? Porque cada zona es distinta. Puedo yo encontrarme en una zona a nivel medio del mar y una zona un poco más arriba que a lo mejor no tenga variaciones en el terreno, pero sí variaciones meteorológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante respetar las reglas y los procedimientos que cada aeródromo tiene, y es el motivo por el cual cada aeródromo, cada aeropuerto tiene sus propios procedimientos que toman en cuenta elevaciones montañosas, edificaciones, lugares de transición, es decir, lugares por donde se tiene que transitar la aeronave, asimismo niveles, altitudes de transición, y por lo tanto también tiene cierto tipo de cartas para cierto tipo de procedimientos, por ejemplo, cartas visuales y cartas para procedimientos instrumentales, y aquí van a estar viendo algunos ejemplos. Una carta de vuelo instrumental precisamente aplica para el vuelo con instrumentos, ya sea radioeléctricos o los instrumentos básicos de vuelo. Sin embargo, una carta de vuelo visual siempre va a tener una referencia con el terreno y como mínimo una altitud, ¿sí?, que se debe respetar, ¿ok? Recordemos que para que se respete esta altitud y se mida verticalmente de forma correcta la separación entre la aeronave y el terreno, debemos de tener una buena configuración altimétrica. Siempre recordemos eso. En base a eso, ahora conocemos los principios y criterios básicos para realizar una navegación. Es importante mencionar que precisamente de todas las reglas de vuelo que nosotros hemos visto, son aquellas reglas que se aplican directamente a las operaciones, mas no son todas las reglas, porque aquí incluso entran distintos tipos de espacios aéreos, procedimientos, etcétera, 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 que se tienen que tomar en cuenta. ¿Para qué? Para la seguridad, ¿sí?, de la aeronave y de las demás aeronaves que se encuentran, y además por un tema logístico, para no interferir en las operaciones de los demás aeródromos o aeropuertos que puedan encontrarse en las cercanías. Casos como estos podemos mencionar, por poner un ejemplo, Ezeiza, ¿sí?, y Aeroparque en Argentina, que son directamente dos aeropuertos internacionales que se encuentran sus espacios aéreos bastante cerca, y por debajo de los mismos y en sus alrededores, por consiguiente, varios aeródromos, ya sea de entrenamiento o recreacionales. Y es precisamente donde aplica todo lo que estábamos viendo en el video del día de hoy, más las reglas que todavía nos faltan ver. Así que, de todo corazón, espero que este video les haya gustado y les haya servido. Más que nada, que les haya parecido interesante. Si ha sido así, familia, denle like, compártanlo y háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se estarán subiendo en este canal. Para ustedes, familia. Y sin más, me despido. Esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.